Hola a todos nuestros seguidores y escuchas. Les damos una cordial bienvenida a este capítulo del podcast de Círculo Psicológico Online. En esta ocasión hablaremos con nuestro invitado especial, el psicólogo Emanuel Castillo Ponce, sobre el trastorno por déficit de atención e hiperactividad. En este podcast llevaremos una dinámica de preguntas y respuestas. Si el tema es de su interés y quedan intrigados por conocer más, los invitamos a visitar nuestro canal de YouTube, en donde encontrarán las demás partes de esta entrevista que le pudimos realizar. En YouTube nos pueden encontrar con el nombre de Círculo Psicológico Online. Sin más por el momento, les agradecemos que estén al pendiente de nuestro podcast. Empezamos. Ok. Nos arrancamos con la sección de preguntas. Órale, o si tiene tiempo, sí. Sí, adelante. Va. Ok. No sé si tengan preguntas ustedes, chicas. Perdón, a mí me había llegado una de las preguntas que nos hicieron que les gustaría como que saber a nuestro público es esta cuestión de cómo se da el diagnóstico y el tratamiento en personas, en adultos en TDA, con TDAH. Con TDAH, pues el procedimiento hoy en día es complejo, ¿no? Porque hay que hacer esta valoración que implica, estoy buscando aquí, ¿dónde lo tengo? Sí. Es una valoración puede ser integral. Hoy en día la neuropsicología ha permitido, o no ha permitido, está pugnando por un campo de intervención. Y la neuropsicología dice que el área de quien más debería de diagnosticar son ellos, ¿no? La neuropsicología. Entonces, en estas áreas de hacerse un campo, te permite, ¿por qué? Porque se está hablando de esto del síndrome de ese ejecutivo. Entonces, para conocer funciones ejecutivas, dicen, no hay nada mejor que un neuropsicólogo, ¿no? Entonces, tendríamos que tener una valoración neuropsicológica por principio, también una valoración con el psiquiatra, aunque el psiquiatra finalmente va a hacer una checklist, ¿sí? Él se le queda viendo y va a identificar rasgos. Entonces, tiene las orejas así, la nariz así, camina de lado, ¿sí? Entonces, tiene tumbao, tiene TDAH, no sé, perdón. Tumbao. Entonces, con base en esta checklist, él puede hacer o argumentar o hacer una clasificación o diagnóstico. El neuropsicólogo va a empezar a identificar cuáles son las funciones conservadas o las que tienen un funcionamiento crítico y hará una intervención. El psicólogo pues también va a trabajar con toda la parte de funciones, habilidades sociales, habilidades emocionales y habilidades cognitivas, ¿sí? Un educador te va a decir que va a hacer psicoeducación. Bueno, hoy en día también los psicólogos hacen psicoeducación, ¿sí? Para el paciente y para su familia. Entonces es un área de que hoy en día el diagnóstico del TDA involucra conocer de diferentes áreas. Por ejemplo, también tienes que conocer áreas pedagógicas, ¿no? De aprendizaje, estrategias de estudio, técnicas de estudio, que van a impactar directamente en el área educativa, ¿no? En el área de aprendizaje. Porque si recordamos, hoy en día, ¿quién te manda primero a un niño con TDAH en la primaria y en la secundaria? La maestra de la escuela. O la Miss en la guardería, o la Miss en el kinder, ¿no? Y ya dicen, este niño es diferente. Algo tiene. Bueno. Déjenme conectar mi cable porque sigue diciendo que se va a apagar. Ok. Pero escucho sus preguntas. Yo, recientemente estuve trabajando a nivel secundaria, nivel básico, y pues tenía un directivo, mi superior, era el subdirector de la escuela. Él era pedagogo, pero él estaba casada con la idea de que el TDAH era una excusa para los papás que no sabían poner límites y reglas en la casa. Y él decía, eso no existe. Y yo como psicólogo en la escuela, pues le comentaba, no, es que sí existe. Y sí me molestaba esa postura de él. Decía, no, eso no existe y nada más es para justificar que el niño es flojo. De hecho, el psicoanálisis lleva esa postura. El psicoanálisis llevaba la postura de precisamente eso, que tiene que ver con la crianza y con algunos aspectos con algunas situaciones que pasaron en el desarrollo del sujeto. Sí, como tal. Sin embargo, debemos recordar ahí que hoy se dice que el déficit de atención está como más cargado y orientado a la parte neuro.
¿sí? Sí. Entonces, sí es, Proceso de sí es neurodesarrollo. importante. O sea, sí, hoy en día, ¿no? Hoy la hiperpostmodernidad diría que está Sí. más orientado hacia lo neuro, ¿no? Y que todas esas cosas que decimos, hacer tratamiento, hacer terapia, yo he escuchado a neurólogos o psiquiatras que se dicen, eso es puro cuento, ¿no? Y son neurólogos y psiquiatras, ¿no? Entonces, no solamente es el director de la escuela, Ay, ¿no? Porque dicen, tú regula bioquímica y fisiológicamente esto va a cambiar. Entonces, no hay otra forma. Sin embargo, sí, ¿no? Abonamos mucho con los procesos terapéuticos. Sí, inevitablemente, los procesos de socialización facilitan, facultan y catapultan que un síntoma se agudice o se agrave. Eso es inevitable. El protocolo para hacer tratamiento en TDA, cuando tú haces la interpretación, cuando tú haces la intervención, cuando estás planteando una intervención, habilidades sociales tiene que estar en ese plan de intervención. El desarrollo de habilidades sociales, cognitivas y sociales tiene que estar ahí. Y el proceso con su familia, con su papá, con su mamá, con quienes ella conviva. Hoy, por ejemplo, tenemos un fenómeno, bueno, ya tiene mucho tiempo desarrollándose, que las familias se separan o a veces no hay convivencia, pero un niño puede tener dos fiestas, ¿no? Yo tengo un amigo que es payaso y dice que le va mejor porque pues lo contratan a él con la familia donde vive el niño y lo contratan también a él con la familia donde vive con su papá, porque el papá no se quiere quedar atrás ya que la mamá le hizo una mega fiestota o el papá le hizo una mega fiestota y la mamá no se quiere quedar atrás, ¿no? Entonces el payaso gana doble. Entonces, este proceso de comunicación donde hay competencia también me permite a mí que las reglas no estén claras, ¿sí? Entonces, la mayor dificultad del déficit de atención es que la regla no es clara. Como les decía, Francia y Cuba lo que hacen es eso, primero sobre la regla. Primero trabajan sobre la regla, sobre las pautas de crianza en su familia, en el núcleo familiar, y después averiguan. Si eso no mejora, después averiguan y entonces empiezan a hacer todos estos procesos de mandarlo con el psiquiatra, de mandarlo con el neurólogo. Pero allá lo primero que dice la guía de práctica clínica, vas con el neurólogo, ¿sí? Entonces, pero pues hablamos de otra cosa, ¿no? Entonces, acá en mi país, primero vas con el chamán, con el brujo de la esquina, y a vas ver qué con dice el huevo. con la abuelita o con la señora de la estética, ¿no? Entonces, para determinar si son síntomas graves o no. Entonces, en el mejor de los casos, pues es el maestro de la escuela. Pero sí, la verdad te enfrentas a esto, que bien dices, ¿no? Personas con alguna autoridad, conocimiento, técnica, a veces moral, ¿no? Yo he escuchado, en mi práctica, he escuchado pacientes, adolescentes, que se mandan a valoración con otro psicólogo o con psiquiatra, y que en la otra instancia a lo mejor hay saturación con el psiquiatra y terminan con el psicólogo, y el psicólogo dice, no, tú no tienes TDAH, yo tengo TDAH y soy psicólogo. Y dices, úchala. Entonces, ¿cómo le haces? Entonces, ese tipo de cosas es muy común. Por ejemplo, yo trabajo en el sector público y es muy común, ¿no? Que regreses. Es que el psicólogo me dijo que él tenía TDAH y es bien buena onda y no le pasa nada y puede vivir feliz. Entonces, pues yo no necesito tratamiento farmacológico. Entonces, ¿qué se me va a quitar? Pues sí, se te quita si haces una serie de estrategias, de técnicas de aprendizaje. Pero si no lo haces, y si le sigues echando a fumar la fumadera de mota y de alcohol y demás, y cigarro, no se te va a quitar, se va a agudizar, ¿sí? Entonces, pues eso también involucra, digamos, es como de la parte estigmatizante, pero también de la parte que no ayuda. Sí es importante hacer mucho de sensibilización, de psicoeducación, con padres de familia, con el medio, el sector de profesores, el sector educativo, para conocer mejor y muchas variables del TDA. Pero recordemos que si yo tengo sintomatología, mi primera reacción será la negación. Entonces, si dijera uno de mis maestros, Miguel Reyes Garcidueñas, humanistas, que dijeran, si te choca, te checa. Entonces, si te choca, tú no vas a decir que eso exista, ¿verdad? Lo que más vas a pugnar por hacer es decir, es cierto, es puro cuento. Es para robarme dinero. Entonces, es recomendable que cuando haya una neuromodulación a través de algún proceso, ya sea estimulación magnética, eléctrica, etcétera, haya un acompañamiento clínico. Por supuesto. Sí. Por supuesto. Yo lo conjugo así. O sea, no solamente aplico la neuromodulación, sino también me quedo con el proceso terapéutico. ¿Y qué está, bueno, en las técnicas basadas en la evidencia, cuál sería la mejor? Si hablamos bueno, recuerda que el mote de técnica basada en la evidencia
lo inventamos hace poquito tiempo. Entonces, Ujú. quien dijo, yo soy de aquí, fue el cognitivo-conductual de estos últimos Ok. 10 años. ¿Sí? Entonces, eso no Ok. existía en nuestro país hasta hace unos años, pero hoy en día, pues ya. Eso Hoy en día ya. ya quien dice que es chic, es psicólogo con técnicas basadas en la evidencia. Ajá. Entonces, Oye, Es fresa. y por no sé si sea ejemplo, fresa, pero así con, bueno, yo actualmente también estoy trabajando en una escuela y bueno, yo tengo esta formación clínica, afortunadamente, pero hay maestras que no. Entonces, ¿como qué rasgos podrías tú decirle a esas maestras que o focos rojos que pueden detectar en niños con un probable déficit de atención e hiperactividad? cada profesor tiene un programa donde le permite a él observar las competencias y habilidades que tiene un alumno. El planes y programas. ¿Sí? Los planes, entonces viene incluso cuando te dan la boleta de tu niño, en la parte de atrás, ¿qué tiene que desarrollar? Habilidades y competencias, Ujú. ¿sí? Entonces, en función de esas habilidades y competencias, el profesor tendría que valorar e identificar qué cosas sí desarrolla y qué cosas no desarrolla, ¿sí? Entonces, hablar de funciones, por ejemplo, si nosotros es un área, hablamos de funciones ejecutivas, ¿sí? Las funciones ejecutivas son específicas, tienen que tener este desarrollo. Si hablamos de neurodesarrollo, acuérdense de las etapas de desarrollo, ustedes pueden recurrir a Piaget, por ejemplo. Si son como neuropsicólogos, pueden decir, voy a trabajar con Luria, ¿sale? Entonces ya con base en toda la investigación que Luria desarrolla, que plantea, donde tenemos que alcanzar estos hitos, entonces tú puedes explicar a los profes, miren, la investigación hoy en día dice que tenemos que desarrollar estas habilidades, ¿sale? Que todos las desarrollamos, que todos las tenemos, ¿sale? Independientemente de la masa cefálica y del tamaño de su cabeza, pero todos tenemos, ¿sí? Que las desarrollemos, pues ya depende de la estimulación que cada uno reciba, del ambiente familiar en el que lo reciba o no, ¿sí? Entonces, con base en estos, tú podrías decir, a ver, ¿existe o no existe esta habilidad o esta función? ¿Y qué tienes que ver? Pues tú apégate a las funciones ejecutivas. Piensa más, por ejemplo, en el planteamiento de manejo de problemas, o el control inhibitorio, y ahí estamos hablando de emociones, ¿sí? Incluso si el niño puede planear o planificar sus acciones, está pensando qué consecuencias tienen o no, si es capaz de realizar múltiples tareas a la vez, o suspender una y recuperar otra vez la función, ¿sí? Hay niños que sí lo hacen, se distraen y se regresan a hacer lo que estaban haciendo. Nada más con que lo redirija, el niño regresa a hacer lo que estaba haciendo, pero otros, cuando la dificultad es severa, no lo hacen. Entonces, están distraídos todo el tiempo, no concluyen una actividad. Entonces, evidentemente, todos los niños están aprendiendo a trabajar sobre tiempo, estructurando, pero eso les permite a ellos poder diferenciarlo. Entonces, tú podrías trabajar por ahí y empezar si tienes el tiempo, ¿no? Si hay el espacio y la oportunidad, haciendo psicoeducación con tus maestras, porque es muy difícil, ya que podemos tener resistencia si la maestra tiene TDA, ¿sí? Entonces, que hoy es más común, ¿sí? Hoy es más común mamás que son más permisivas, diría mi abuelita, mamás que solapan, ¿no? Pueden tener rasgos de TDA. Acuérdense que el TDA no se quita y prevalece mientras somos adultos y se cronifica cuando somos adultos, porque decimos, así soy y qué. ¿Sí? Entonces, y hablamos de este control inhibitorio o de las dificultades del control inhibitorio. Somos muy impulsivos, ¿no? Entonces, podemos tener en mayor o en menor medida alguna de estas funciones disminuida o alterada. Entonces, sí es importante darlo a conocer. Entonces, hay que hacerlo más en esta onda de psicoeducación, como favoreciendo que también él o ella, como profesores, identifiquen si esto les pasa. Entonces, ahí yo te recomendaría algún tipo de intervención más de tipo Risorio. Si habláramos nosotros de teoría, una intervención más de tipo gestal humanista o comunitaria, ¿no? Donde los velos del juzgar se inhiben un poco y podemos hablar más en este enfoque teórico, ¿no? Desde esa transdisciplina poderlo dar a conocer. También tienes que estar muy técnica, ¿no? Decir, esto se llama así, pero vamos a hacerlo de esta manera. ¿No te ha pasado, Manta, que se te olvidan las cosas y que estabas haciendo una actividad y se te olvidó y después la dejaste a la mitad, ¿no? ¿No te ha pasado que de repente querías decir que no, pero lo hiciste porque dijiste, ay, ¿qué tanto es tantito? ¿Sí? Entonces,
todas estas que son pautas de conducta ya en lo real, hay que empezar a identificarlas y señalarlas como una del TDA. Es decir, ahí sí son buenos los psiquiatras, ¿no? Agarran sus checklists y ya con la checklist, pues dicen, a ver, esto sí, esto no, esto sí. Haz uno igual, solo que te empieza a hacerla más sensitiva, ¿no? Más sensible para todos, que no permita que te está cuestionando, pero que sí te permita llevar a la percepción del problema. Eso es, digamos, el punto o el eje central de la psicoeducación, que te des cuenta que ahí hay un problema y que te des cuenta de que aparte de que hay un problema, puedes hacer algo y que lo puedes mantener por un tiempo para poder mejorar. Entonces, sí es importante, ¿no? Por ejemplo, muchos de nosotros tenemos TDA. Si a lo mejor el psicólogo aquel o la psicóloga aquella que dicen, yo tengo TDA y soy psicólogo, tiene razón. Pero no se trata de eso, se trata del otro, no se trata de ti. O sea, ahí es donde tú tienes que apegarte a estas cuestiones éticas de, bueno, a ver, no te pregunté por ti, o sea, es tu rollo, no el mío, ¿no? El otro. Sí, entonces Sí, y por ejemplo, esta cuestión siento que es muy importante, como dice la creación de las redes de apoyo, tanto familiares como educativas, porque muchas veces en las escuelas, a mí me llegó a pasar con un paciente que a su mamá le dijeron luego en la escuela como, el pequeño tiene TDAH, y ella se espantó muchísimo y dijo, pero ¿cómo? ¿Por qué? O solamente fue el diagnóstico de tiene TDAH, pero no le explicaron cómo cumple con ciertos rasgos o con ciertas características. Le soltaron el diagnóstico automático. Sí. Y ella pues se espantó, ¿no? De alguna forma, porque también existe esa cuestión de que en la sociedad se señala y se estigmatiza el padecimiento, ¿no? Al trastorno mental. Entonces automáticamente pues ella se espantó y empezó, ¿no? Con las preguntas de siempre, pues ¿por qué? ¿Cómo pasó? ¿En qué momento? ¿Cómo no me di cuenta? Exacto. Entonces siento que también es una cuestión importante la cuestión socioeducativa de a veces la forma en la que se les comunica a los padres con un posible diagnóstico o que se observan ciertos rasgos para poder brindar mejor atención y también preparar a la familia, porque automáticamente entran como que en jaque, ¿no? Por así decirlo, de ahora qué vamos a hacer, lo tratamos diferente, qué cosas puede hacer, qué no puedo hacer, qué me espero de él cuando sea grande, ¿no? Cuando son niños, empieza como toda esta preocupación. Sí, evidentemente, como decían, dijiste algo central, ¿no? El diagnóstico. Entonces, recuerden que todo diagnóstico puede cambiar, ¿no? O sea, sí nos permite guiar el tratamiento, orientar el tratamiento, pero para la psicología puede cambiar, ¿no? Y la intención es que cambie, la intención es que mejore toda la sintomatología y que como tal, mejore, cambie, ¿sí? Entonces no va a ser determinante. Y en muchas de las ocasiones esto, de decir o explicar, lo hacen los profesores, ¿no? Incluso TDAH. Y debemos de saber también que existen diferentes modalidades, ¿no? Las variantes y, digamos, el mayor tipo es inatento, si es hiperactivo, si es impulsivo, si es combinado, ¿sí? Entonces, eso es lo que también hay que saber. ¿Cuál es el predominio? Incluso yo diría hacer un poco de énfasis en esta razón en la cual, pues, para diagnosticar a alguien no necesitas solo de un profesionista, ¿no? O sea, necesitas de un conjunto de profesionistas que te puedan dar, pues bueno, varias pautas sobre lo que está ocurriendo. Entonces, me viene a la mente un caso que tuve en la escuela, bueno, que escuché, que hubo, de una maestra que le dice a una mamá, ¿sabes qué? Es que tu hija también tiene Asperger, ¿no? Porque su hermano tenía Asperger. Entonces la mamá visita a quién sabe a qué psicólogo o a qué psiquiatra y se le empieza a administrar un medicamento para Asperger, ¿ok? Tiempo después la mamá se entera, o sea, acercándose con otro profesionista, no sé cómo ocurrió, la mamá se entera que pues su hija en realidad tiene retraso mental, ¿no? Y al parecer lo que ocurrió es que la niña estaba bien. Desde un principio la niña no tenía Asperger, no tenía nada. Y bueno, le ocasionaron un retraso mental, pues con la medicación con el medicamento de Asperger, ¿no? Y ahora pues la niña es una niña ya en preparatoria, por lo que sé, que tiene retraso mental leve, provocado por las pastillas que no eran para ella, ¿no?
Sí, por eso apoyarnos en las más de las veces con el neurólogo o el psiquiatra que nos ayuden a esto del diagnóstico y de la intervención, ¿sí? Recuerden que como psicólogos, así que dicen como tal, a lo mejor no podemos hacer la medicación, Sí. ¿sí? Pero sí es importante llevarlo en seguimiento con el neurólogo o el psiquiatra. Ok. ¿Sí? Que te permita, y sí, evidentemente, pues hay que, por eso la importancia de hacer el diagnóstico anterior. Hoy en día, por ejemplo, el déficit intelectual, entonces te permite conocer mejor los diferentes rasgos que tenga un chico, ¿no? En este caso, o una chica en este caso, ¿sí? Conocerlos te permite generar una mejor intervención. Recuerden, por ejemplo, hoy en día no hablamos de Asperger, si hablamos de espectro autista, ¿no? Entonces, es importante de mejor diferenciarlo. ¿Para qué? Para evitar la iatrogenia, como en este caso, ¿no? Entonces, ahí a lo mejor sí habría que valorar qué tanto es secundaria el consumo del medicamento, del fármaco, y qué tanto ya preexistía. Generalmente una dificultad como esta se me va a permitir a mí poderme desarrollar en un ámbito escolar, a lo mejor no como todos, a lo mejor yo voy a sacar 6 como siempre, ¿no? o 7 como siempre, pero sí me da la posibilidad de generar o desarrollar habilidades que le permitan a la persona ser autónoma, ¿no? Vigilar sus derechos, resguardar sus derechos, ¿no? Desarrollarse como persona, diría el derecho en toda la extensión de la palabra. Entonces es importante, bueno, esta intervención como multidisciplinaria que nos permita diferenciar mejor. Entonces, pues, recuerdo que hoy en día, por ejemplo, el DCM o en los peritajes, por ejemplo, se valida la acción del psicólogo precisamente porque tiene una serie de formación, una técnica, estructura y la formación de la cual de la cual abreva para poder ejercer su materia. Entonces es importante. Hoy en día el TDA, quienes más pueden desarrollarlos, primeramente son psicólogos y psiquiatras, ¿no? Ya la neurología también ya tiene una parte, la neuropsiquiatría, la neurología pediátrica, ¿no? La neuropsiquiatría ya tienen también un área relevante dentro del TDA. Ok, Pero yo ahorita. en la cuestión del medicamento, por lo mismo de la edad, ¿no? Cuando se trabaja con pequeñitos a adultos, el medicamento, la gente tiene eso, ¿no? Es que es un niño, el niño es así, el niño tiene que jugar, el niño tiene que brincar, lo afectan al medicamento. Entonces, ¿a qué edad se podría ya como que llevar un mejor control del medicamento? A lo mejor al año, no sé si se le pueda dar, a los 2, 3 años, ¿a partir de qué edad? A lo mejor eso tendría que determinarlo un neurólogo, un psiquiatra o un neuropsiquiatra, ¿no? Ok. Pero la investigación dice que entre más tempranito sea, mejor. Que ayuda a mejorar sus funciones, que ayuda a que el niño se regule mejor y que en consecuencia, por ahí de los 8 años, quizás ya las consecuencias ya no estén tan marcadas. Sin embargo, sí es importante decir que a lo mejor a los 8 años el niño también ya, y su familia, su papá y su mamá, o sus cuidadores, ya también acudieron a un proceso terapéutico donde identificaron cuáles son las situaciones críticas del desarrollo de este niño y las favorecieron para que el problema no se cronifique. O sea, no solamente es el medicamento, ¿no? Sino es una serie de estrategias que se tienen que implementar. Sí, no, o sea, ocupar las zonas he visto pequeños a los 5 años, 6 años ya con metilfenidato. Sí. Sí. Entonces, sí, y se lo comento por, bueno, caso personal. Igual yo desde muy pequeño empecé con metil y pimpramida. O sea, empecé con los dos a muy temprana edad. Me los dieron de los 5 hasta los 7, 8 años. Y yo tenía mi medicamento, ¿no? Se le fue dando seguimiento, pasó, y cuando lo dejo de golpe, me lo quitan de golpe, mis papás, pues me da por ahí un episodio depresivo a muy temprana edad. Sí, porque hay esta regulación, ¿no? Exactamente. Entonces, se supone que por eso también tenemos que evaluarlo. Sí. Evaluarlo. Hace un rato, bueno, cuando empezamos hablábamos de la tolerancia de los medicamentos, ¿no? También del cambio de medicamento. Y los psiquiatras y los neuropsiquiatras sí dicen que hay que hacer una valoración del medicamento para no mantenerlo por tanto tiempo. Sí. Y incluso los efectos que causan estos al ser suspendidos de tajo, sobre todo a una edad tan temprana, ¿no? Sí, imagínate este pequeñito,
la prueba de funcionamiento hepático, cómo le saldría, ¿no? Sí, ¿Sí? sí, sí, sí. Llevas tantos años medicado y este hígado funcionará como debe de funcionar. ¿Cuál es el impacto que tiene ya? ¿Sí? Entonces, porque finalmente es un medicamento que está siendo administrado y que va a causar consecuencias, ¿no? Evidentemente se va a Y metabolizar y va esto, a causar algún tipo de consecuencia. Es que esa es una de las ventajas de la estimulación magnética sobre los fármacos. Sí, la verdad, sí. y esto pensando, sí, y le digo, y esto pensando que le dieron una dosis adecuada, porque si en determinado momento se le aplicó una dosis mayor, pues fue historia, ¿no? Sí, Bien. eso es muy importante estarse valorando con el psiquiatra. Por eso las revisiones cada 15 días o cada mes, ¿no? Para preguntarle qué sintomatología tiene, qué fue lo que observó, que eso nos va a permitir a nosotros regular la dosificación, ¿no? Entonces, por eso sí, es importante el seguimiento. Ok. Ok, Estoy profe, bien. la estimulación magnética en pacientes con algún problema como tabaquismo, alcoholismo, cocainómanos, etcétera, ¿cómo nos ayuda o a través de qué proceso nos ayuda a reducir esta conducta de consumo o esta necesidad que ellos ya tienen de seguir consumiendo? El problema del consumo de sustancias, hoy en día que decimos que lo determinamos como un problema, como una enfermedad del cerebro, que es el cerebro el que resulta afectado en su mayoría y sus funciones que se desarrolla. Donde más se encuentra impacto es en toda el área de recompensa, todo el sistema límbico y en la región frontal. Mientras que la región límbica, toda la región de recompensa, pugna por seguir siendo satisfecho, uno siente placer, realmente siente placer, y entonces la recompensa refuerza que algo se dé. Si es agradable, lo voy a hacer, pero si la recompensa se activa, entonces me dice que lo tengo que hacer otra vez porque es verdaderamente agradable y se convierte esto en un círculo sin fin, ¿sí? Entonces, este circuito, el sistema límbico, es el que se ve afectado en el consumo de sustancias, ¿sí? Una sustancia genera extremo placer, se ve afectado y por consecuencia ahí hay una dinámica diferente. ¿En qué impacta el lóbulo frontal? En que este lóbulo frontal debe de tener la capacidad para planear, anticipar, controlar, inhibir, ¿sí? Tomar mejores decisiones, tener autocontrol. Entonces, si esas funciones se ven afectadas, en el caso del consumo de sustancias, sí se ven afectadas. El consumo de sustancias va a disminuir estas funciones ejecutivas, las va a inhibir, ¿sí? Por tanto, si alguien me invita y yo tengo un compromiso el día de mañana, si yo tengo alguna actividad importante el día de mañana, yo no voy a poder decir, no voy. Por el contrario, yo voy a estar pensando en las recompensas positivas y agradables, porque el sistema límbico va a estar proyectando de más hacia la región frontal y la va a inhibir. Hace un rato les decía, pensemos en esto, mucha serotonina va a ser proyectada hacia el frontal. En el frontal diríamos solamente tendría que haber dopamina, ¿no? Para que yo piense bien, para que planee bien, para que controle bien. Pero la serotonina pues es más fuerte y le va a ganar a la dopamina y le va a decir, quítate de aquí. Entonces yo terminaría yendo a consumir o terminaría fumando, ¿sale? Entonces así es como, digo, de forma llana, podríamos explicar el consumo de la sustancia. Entonces, la estimulación magnética transcranial lo que va a hacer es fortalecer, mediante la estimulación, el desarrollo de todas estas funciones y el control inhibitorio del sistema límbico. La estimulación, a través de darse de neuroplasticidad, empieza con la comunicación. Esta potenciación se da todavía en regiones más profundas del cerebro, lo que nos permite, o ha encontrado la evidencia, de que regula toda esta sinapsis, ¿no? Comunicación neuronal o bioquímica en el sistema límbico, regulando estos procesos de recompensa, de placer en el sistema límbico y fortaleciéndolos en la región frontal. Que tú puedas decir, no voy a ir porque tengo mañana algo que hacer, o no porque las consecuencias son grandes y yo ya no quiero seguir experimentándolas. Entonces, lo que más favorece es que la persona tenga autocontrol. Favorece también la abstinencia.
¿sí? Abstinencia. Generalmente las personas recaen porque el proceso de abstinencia a nivel límbico es muy fuerte, es muy intenso. Entonces hay recuerdos que pueden disparar el consumo. Yo me acuerdo cómo fumaba, yo me acuerdo que estaba con una línea de cocaína, ¿no? Me acuerdo cómo estaba tomando. Entonces ese recuerdo dispara y activa todo el sistema de recompensa y la conducta por consecuencia se da, la conducta de consumo. ¿Por qué? Porque las funciones ejecutivas están disminuidas. La estimulación magnética lo que hace es recuperar todo este proceso y esta función, de tal manera que la persona, el primero es mantener autocontrol, manejar el síndrome de abstinencia, ¿sí? Y tener un control inhibitorio mucho mayor. A su vez, empieza a tomar mejores decisiones, a planear mejor, solucionar mejor un problema. Por ejemplo, yo he ocupado los protocolos para consumo de sustancias con pacientes con Prozac, ¿no? Hoy en día todavía hay quien medica con Prozac. Dices, bueno, está bien, ¿no? Pero todavía es ampliamente adictivo, ¿no? Y yo he tenido pacientes para trastornos de ansiedad generalizado que han sido trabajados así y que aplicamos este protocolo y mantienen mejor el síndrome de abstinencia y cambian el medicamento, ¿no? Entonces, también puede ayudarnos en eso, ¿no? Porque estamos hablando del control dentro del sistema límbico. Entonces, de alguna manera, se ve menos afectado el síndrome de abstinencia con esta estimulación magnética. Nos permite regular mejor todo el proceso. Ok. ¿No? Tanto de síndrome de abstinencia, por eso es la transdisciplina, ¿no? O sea, es el médico también el que ayuda con todo este proceso, ¿no? Entonces, el médico, pues, con toda la complementación que haga, ya sea en vitaminas, en verificar funcionamiento de órganos, ¿no? Para que mejore con mayor eficacia el resultado de un paciente con alguna dificultad por consumo de sustancias. Sí. Entonces, en eso nos ayuda, ¿no? Entonces, como el consumo de sustancias hoy sabemos que es una enfermedad básicamente cerebral, pues por eso su dinámica mejora. ¿Y alrededor de cuántas sesiones podrían ser o cuánto tiempo de sesión se trabaja? Entre 15 y 20 sesiones. Entre 15 y 20 sesiones, Ok. Bueno, chicos, ¿alguien más tiene alguna pregunta que quieran realizar? ¿No? ¿De este lado? ¿No? ¿Ninguna? Ok. Bueno, profe, ¿usted alguna pregunta que nos quiera realizar a nosotros? ¿Algún comentario? ¿Algún comentario? No, pues la intención también, pues muchas gracias por el espacio, por la oportunidad y espero que esto ayude a que más personas pues, puedan también tener o acercarse y conocer de este tipo de terapias que hoy en día pues, son terapias de vanguardia y que nos permiten mejorar mucho la sintomatología crítica, ¿no? de todos estos tipos de padecimientos. Con esto damos término a la segunda entrega del podcast de Círculo Psicológico Online. Esperamos se hayan llevado bastantes dudas para su formación y que aclaren algunas otras que hayan tenido en relación a este tema. Les recordamos que un podcast ni un video de psicología suplen los beneficios e importancia que tiene un proceso psicoterapéutico. Hasta la próxima.